Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Solo con su espíritu. Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Zacarías, en el capítulo número 4. Zacarías capítulo 4, el versículo número 6, dice la palabra de Dios: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos en esta hora para estudiar su palabra. Gracias, Padre amado, por la presencia de los ángeles en nuestro medio y gracias por la compañía de su Espíritu Santo. Gracias, querido Señor, por estar presente en nuestro medio. Ahora, Padre Santo, queremos pedir su bendición sobre los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes. Pero, Padre querido, también pedimos su bendición sobre aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas sean grandemente bendecidos en esta hora. En este momento, Padre amado, le rogamos que su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, Señor, que recibamos la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Dios, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Solo con su Espíritu. Y hoy tenemos que trabajar con una pregunta. La pregunta es, ¿quién es responsable de la muerte de Jesús? Decíamos ayer que Dios no quería la muerte de Jesús. Sin embargo, no había otra forma, no había otra manera para salvar a los seres humanos. Y la pregunta es, ¿nos ama Dios? Y la respuesta es, mira la cruz. La Biblia dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Le ama Dios? ¿Le ama Dios? Mire a la cruz. Cuando hacemos la pregunta, ¿quién es responsable por la muerte de Jesús?, deberíamos entonces tomar en cuenta algunos aspectos de la Biblia. San Juan capítulo número 1, versículo 10. Veamos. Cuando Cristo viene a la tierra, mire lo que sucede, mire qué situación se da. Satanás lo ve y lo aprovecha. San Juan capítulo 1, versículo 10, dice, a lo suyo vino. ¿Y qué cosa dice? Y los suyos no. Es el versículo 11. El versículo 10 que dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. El versículo 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice el versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó
entre nosotros. El Creador Todopoderoso ahora se hace hombre. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. Número 1. Número 2, y ahora el versículo 11 dice, a lo suyo vino, a lo suyo, un neutro, a su creación vino. Y añade, y los suyos, su pueblo, ¿qué cosa? No le conocieron. Ni le conoció el mundo, ni le conoció su pueblo. Y vino a cumplir una misión. Mi pregunta, ¿estaba difícil la cosa para Jesús? A ver, ¿sí o no? Su pueblo no lo recibe y el mundo no lo conoce. Y Satanás dice, ok, ahora yo te tengo una propuesta. Cuando Cristo fue bautizado y Satanás escuchó la voz de Dios cuando dijo, he aquí este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento, a él oíd. Satanás conoce muy bien la Biblia. Y Satanás sabe que Dios hizo una fusión de 2 versículos del Antiguo Testamento. He aquí mi Hijo amado, Salmo capítulo 2, versículo 7, en quien mi alma toma contentamiento, Isaías 42, versículo 1 en adelante. Cristo es el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías. Y Salmo capítulo 2, versículo 1 al 3, habla de Jehová y de su ungido. Y los reyes y los príncipes luchan contra Jehová y su ungido, pero ellos lo vencerán. Y en el versículo 7 dice, el ungido, dice el Mesías, he aquí yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En otras palabras, Cristo es el ungido, el Mesías, el todopoderoso Dios que se hace hombre. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios se hace hombre. Isaías 7:14 dice que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo. Y sería llamado su nombre como Emmanuel. San Mateo 1, versículo 21 al 23 dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. Satanás sabe que ese niño que nació en Belén, Satanás sabe que ese Jesús que fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, es Dios con nosotros. Pero también sabe que el mundo no le conoció y también sabe que su pueblo no lo recibió. Y sabe que viene a una misión. Y ahora le dice, tengo que asociarme con él para hundirlo. San Lucas capítulo 4, versículo 1. Recuerde que es solo con su espíritu. Vamos rapidito. San Lucas capítulo 4, versículo 1. Mire qué cosa linda. A mí me gusta la Biblia. El versículo 1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Qué estaba haciendo Cristo en el Jordán? Lo estaban bautizando. Después que lo bautizaron, dice, y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. ¿Qué le iba a suceder en el desierto? ¿Qué le iban a hacer? Lo iban a tentar. Versículo 2. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Pregunto, ¿el todopoderoso Emmanuel tenía poder para convertir una piedra en pan? ¿Sí o no? ¿Quién creó los mundos y el universo? Él. ¿Quién creó todo lo que existe? Él. ¿Quién sustenta todo lo creado? Él. Sin embargo, era una trampa. Porque Cristo no vino para demostrarnos que es un todopoderoso Dios. Vino como un siervo sufriente. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y me gusta la respuesta humilde de Jesús. Me gusta la frase, escrito está. Versículo 4, Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Es Cristo el todopoderoso Dios? ¿Es Cristo Emmanuel, Dios con nosotros? Sin embargo, por amor a ti y por amor a mí, vino como
un siervo sufriente. Isaías 42, veamos los perfiles de este siervo sufriente. Rapidito, veamos estos perfiles, porque la pregunta, ¿quién es responsable por la muerte de Cristo?, es profunda y es compleja y es peligrosa. Dice el versículo 1, capítulo 42 de Isaías: he aquí, dice Dios, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Qué dice ahora? He puesto sobre él, ¿qué puso Dios sobre él? He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz. ¿Y qué sigue diciendo? Ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Pregunto, ¿vino con una misión, sí o no? ¿Sí o no? ¿Quería Satanás deslizarlo de su misión? Sí. 3 veces Satanás lo tentó. Lo tentó con el apetito. Cristo lo venció. Lo tentó ofreciéndoles honores y glorias. Le dijo: asóciate conmigo, yo te puedo financiar el proyecto que tú viniste a cumplir a la tierra. Todos estos reinos que tuve me fueron entregados, y a quien quiero yo se lo doy. Yo le hago una pregunta: ¿engañó Satanás a Adán y Eva para quitarle el poder de la tierra, sí o no? ¿Reconoció Cristo que Satanás era el príncipe de este mundo, sí o no? Cuando Cristo venció en la cruz, ¿le quitó el principado, sí o no? Sí, Señor. Ahora Cristo dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo derecho. Ahora yo soy el que tengo el derecho en la tierra. Y número 3, Satanás quiso que Cristo tentara a Dios cuando le dijo: tírate de aquí, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que en piedra no tropiece tu pie. Y le cortó un pedazo al pasaje del Salmo 91. Que te guarden en todos tus caminos. Y Cristo dice: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Se mantuvo firme Jesús como el Dios Todopoderoso? No, como el siervo sufriente. ¿Es un ejemplo para nosotros? ¿Se sometió Cristo a la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Se sometió Cristo a Dios? ¿Venció Cristo a Satanás? Sí, ponga eso claro en su mente. Cristo venció a Satanás a pesar de que el mundo no le conoció, a pesar de que su pueblo no le recibió. San Juan capítulo 1, versículo 26. Vamos rapidito. San Juan capítulo 1, versículo 26. Es hermoso lo que tenemos que estudiar y es maravilloso cómo Cristo venció, vence y vencerá. San Juan capítulo 1, versículo 26. ¿Qué dice la Biblia? Juan les respondió diciendo, ¿qué cosa dice? Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y yo le pregunto, ¿conoció el mundo a Jesús? No. ¿Aceptaron los judíos a Jesús? No. ¿Conocía esta gente a Jesús? No. ¿Conoció Juan quién era Jesús? Sí. ¿Quién se lo dijo a Juan? Dios. Mire lo que dice más adelante, y me apasiona la Biblia por eso. Versículo número 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo número 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y dice Juan, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y repite, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él,
ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice ahora, y yo le di y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Quién le dijo a Juan cómo identificar a Jesús? Dios. ¿Con quién tenía Juan una relación estrecha? Con Dios. ¿Quién lo envió a bautizar? Dios. ¿Quién está envuelto en todo esto? Dios. ¿Quién está empeñado en todo esto? Dios. ¿Quién nos reúne hoy? El mismo Dios. ¿Quiere Dios la salvación suya? ¿Sí o no? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo. Nadie te ama más que Dios. Nadie. A nadie le ha resultado tan caro tu salvación como a Dios. Y yo doy alabanza y gloria a Dios. ¿Quién es responsable de la muerte de Jesús? San Juan capítulo 17, versículo 25. En el capítulo 17, versículo 1, Cristo dice, ha llegado la hora, esa hora terrible y espantosa. Pero mire lo que dice el versículo 25. ¿Qué dice el versículo 25? Padre justo, el mundo, ¿qué cosa? No te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido, ¿qué cosa? Que tú me enviaste. Cuando estudiamos la Biblia, descubrimos que Cristo tiene 7 enemigos. Y a los 7 enemigos los venció. Enemigo número 1, la maldad. Enemigo número 2, el pecado. Enemigo número 3, la muerte. Enemigo siguiente, Satanás y sus demonios. Enemigo siguiente, Salmo capítulo número 2, algunos reyes y príncipes que están en contra de Jehová y de su ungido. Enemigo número 6, los judíos que lo clavaron en la cruz. Y aunque usted no lo crea, Romanos capítulo 5, versículo 10, mire cuál es el enemigo número 7. Romanos capítulo 5, versículo número 10. Pero a pesar de eso, Cristo vino a salvar a los pecadores. Mire qué cosa linda. La actitud de Dios. Romanos 5, 10, ¿cómo dice? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El enemigo 7 de Cristo es el hombre. Mire lo que dice el versículo 6. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y mira lo que dice ahora, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y cuando usted mira, descubre que éramos débiles, éramos impíos, éramos enemigos de Dios. Y si usted sigue mirando, encuentra una situación peligrosa delante de Dios. ¿Cómo es que Dios ama? ¿Cómo es que Cristo muere por personas débiles que no pueden salvarse a sí mismas? Por personas impías que no les importa a Dios, por personas pecadoras que no alcanzan lo que Dios quiere, y también por personas que son contrarios a Dios. ¿Cómo es posible que Dios concede la muerte de Cristo para gente que no la merecen? ¿No le parece curioso? ¿Le parece curioso sí o no? A ver, ¿sí o no? Porque Dios no es como nosotros. No es mezquino, no anda buscando beneficios. Dios es amor. Y por eso Dios da todo lo que tiene y lo mejor que tiene para rescatar a sus hijos y que regresen otra vez a la casa del Padre. ¿Es maravilloso o no es maravilloso? ¿Es maravilloso o no es maravilloso?
A mí me gusta la Biblia porque cuando usted la contempla, cuando se llena de ella, cuando mira a Jesús, entonces la Biblia le va transformando a la imagen de Cristo Jesús. Y dice 2 Corintios 3:18, por el Espíritu, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién es responsable por la muerte de Cristo? Recuerde que esa es la pregunta. ¿Recuerda cuando el niño Jesús nació que Herodes quiso matarlo? ¿Sí o no? ¿Estaba instigando Satanás a Herodes para que matara al niño Jesús? ¿Quería Satanás matar al niño Jesús? Claro que sí. San Mateo capítulo 2, versículo 13 al 18 nos hace esa historia. San Lucas capítulo 2, versículo 34-35, encontramos nada más y nada menos que un bebecito de 40 días de nacido amenazado con la muerte. San Juan capítulo 2, versículo 19 y versículo 21, el Señor Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo voy a levantar. En otras palabras, yo sé que ustedes atentarán contra mi vida. Yo sé el interés que tienen de quitarme la vida. Háganlo y en 3 días lo voy a levantar. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Sí o no? ¿Querían algunos escribas y fariseos la muerte de Jesús? ¿Sí o no? ¿Quería Judas la muerte de Jesús? ¿Planearon esa muerte? En el libro de San Lucas capítulo 4, versículo 18, leamos. Mire lo que se armó, la situación que se creó por un sermón del Señor Jesús. Al venir a la tierra, Cristo vino a cumplir con una misión. ¿Cuál era la misión? La misión del Mesías. San Lucas capítulo 4, versículo 18. Mire toda la trama que se arma. Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice el Señor Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y dice ahora, a predicar el año agradable del Señor. La gente que está oyendo el sermón de Jesús recuerda Isaías 61, 1 y 2. Donde el Mesías vendría a hacer eso precisamente, la misión del Mesías. Pero se asustan con la frase del versículo 19 que dice, a predicar el año de la buena voluntad, a predicar el año agradable. En otras palabras, a hacer un jubileo. Se asustan y se espantan porque este nuevo predicador está diciendo que se va a celebrar un jubileo. Si se celebra un jubileo, entonces todo el mundo tiene que entregar las tierras que tiene, que son posesión de otros. Se armaría una revolución tan grande y ellos no quieren perder las posesiones que tienen. Este predicador no es popular, este predicador no nos conviene. El problema de ellos es que tienen una mente carnal y no entienden que Cristo está hablando de asuntos espirituales. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Isaías 6, San Juan 6:63, vamos rapidito. Juan 6:63. ¿Cómo era la predicación de Jesús? ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿Estaba hablando de tierras y de posesiones? No, dice el versículo 63. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué dice Jesús? Son espíritu y son vida. En otras palabras, yo no vine a repartir nada para nadie. Yo vine a instaurar el reino de la gracia. Yo vine a presentar el plan de salvación. Pero los que le estaban oyendo se molestaron porque interpretaron equivocadamente lo que Cristo estaba diciendo. La pregunta es, ¿y cómo reaccionaron? ¿Y qué quisieron hacer con el Señor Jesús? San Lucas capítulo 4, versículos 28 y 29 nos dice cómo quisieron matarlo. San Lucas capítulo 4, versículo 28 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué cosa dice? Para despeñarle. ¿Lo querían matar? Lo querían matar. ¿Por qué lo querían matar? Increíble que lo querían matar porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Lo querían matar porque vino a predicar el año agradable del Señor, porque vino a predicar libertad, porque vino a libertar salud, porque vino a...
¿No le parece a ustedes curioso que quieran matar a quien le quiere dar vida? ¿Sí o no? ¿Y lo mataron? Y lo mataron. Esa es la tragedia humana. ¿Cómo es posible que usted mate al que le quiera dar vida? ¿Cómo me explica usted que usted rechace al único que lo ha dado todo por usted? ¿Se entiende ahora el propósito y el valor de la predicación? Si hay alguien que debe ser primero en nuestra vida, se llama Cristo Jesús. Porque si usted lo mira, usted fue primero en la vida de Cristo Jesús. Y yo le pregunto, al aceptar Cristo morir en la cruz, ¿aceptó separarse del Padre, sí o no? ¿Sí o no? ¿Aceptó separarse del cielo, sí o no? ¿Por amor a quién? Por amor a usted. Lo arriesgó todo. Por eso, cada mañana, cuando hago mi primera oración, le entrego todo a Dios. Y a veces me río porque digo, cuando le entrego todo, ¿qué es lo que le estoy entregando? Nada. Porque Él dijo, sin mí, nada podéis hacer. ¿Le gustaría entregarle todo a Jesús? ¿Cuántos quieren entregarle todo? Alabado sea Dios. ¿Merece que le entreguemos todo? ¿Quién mató? ¿Quién fue responsable por la muerte de Cristo Jesús? Esa es la pregunta. San Juan capítulo 11. A mí me gusta la Biblia. San Juan capítulo 11, versículo 49. Mire cómo la Biblia va aclarando todos estos problemas. San Juan capítulo 11, versículo 49, dice la Biblia: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron, ¿qué cosa? Matarle. El sumo sacerdote con los que le rodeaban, ¿acordaron matar a Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Lograron su propósito? ¿Sí o no? San Juan capítulo 7, versículo 1 al 7. Cuando usted lee esa porción de la Biblia, descubre que los hermanos de Jesús no creyeron en Jesús. El humano es muy chismoso, vamos a leerlo. San Juan capítulo 7, versículo 1 al 7. Veamos. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque la vida de Cristo no fue fácil. Aún la gente que lo rodeaba procuraba su muerte. San Juan capítulo número 7, versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos, ¿qué dice la Biblia? Procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y dice la Biblia, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Yo pregunto, ¿sabían los hermanos de Jesús que querían matarlo en Judea, sí o no? ¿Y entonces por qué quieren que vaya a Judea? Imagine usted qué barbarazo eran, Una pregunta: cuando el Señor Jesús nació, ¿José tuvo que salir corriendo con el niño y María para Egipto, sí o no? ¿Sí o no? En el capítulo 13 del libro de San Mateo, dice que después, cuando vino a su aldea, la gente preguntó: ¿y quién es este? ¿Este es un hijo del carpintero? ¿No están aquí los amigos y los
a sus hermanos y sus hermanas? ¿Tenía Cristo más hermanos y más hermanas? Sí. Esos caballeros y esas damas, imagínense vivir con Emmanuel, Dios con nosotros, en la misma casa, crecer con ese joven en su casa, vivir con Dios y no creer en Dios y no aceptarle, inclusive ser partícipe de que vaya para que lo maten. Explíqueme eso. ¿Es terrible el corazón humano? ¿Sí o no? Judas no estuvo con Cristo Jesús 3 años y medio. ¿Lo vendió o no lo vendió? Usted no se imagina el virus terrible y peligroso que puede haber en su corazón. El único que lo puede matar es Cristo Jesús. Por eso usted no puede andar con juego de si lo hago o no lo hago. Usted tiene que tomar la decisión de entregarse a Cristo Jesús. El que a mí viene, no le echo fuera. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en ningún otro hay salvación, en ningún otro nombre hay salvación. Solamente en el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿Usted tiene plan de entrar al cielo? Hay un solo camino. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie entra al cielo sino por mí. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Sí o no? ¿Quién es responsable de la muerte de Jesús? Hechos capítulo 2, versículo 23-24. Mire lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 2, versículo 23, versículo 24. ¿Usted cree que se va a salvar del problema? Espérese que la suya viene también. Hechos capítulo 2, versículo 23-24. ¿Qué dice el 23? Dice Pedro, en su discurso de Pentecostés, a este entregado por el, ¿qué cosa? Determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Mi pregunta, ¿votaron su muerte los judíos, sí o no? Sí. ¿Ejecutaron su muerte, sí o no? Sí. Y ahora viene la pregunta para ti. Empecemos a aterrizar. ¿Y tiene algo que ver tu vida con la muerte de Jesús? ¿Sí o no? Podemos señalar a todo el que se ha mencionado, oh, qué gente tan mala, qué gente tan bárbara. Pero espera un momento, mi negro, espérate un momentito. ¿Y tú qué? Vayamos al libro de Isaías, capítulo 53. Mire qué cosa linda. Isaías 53, versículo 6. ¿Cómo es posible que te resista a entregarte al Señor? Versículo 6, dice la Biblia, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Y qué dice ahora? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Somos pecadores o no somos pecadores? ¿Murió Cristo para pagar el precio de nuestros pecados, sí o no? En cierto modo, ¿tenemos algo que ver con la muerte de Cristo? Sí. Mire lo que dice Romanos 6:23. Hoy usted debe resolver ese problema. Hoy debe colocarse del lado de Cristo. Romanos 6:23, ¿qué dice? Me gusta la Biblia y este libro me encanta. Romanos 6:23. ¿Qué dice el verso 23? Porque la paga del pecado es... ¿Quién pagó ese pecado? La Biblia dice, he aquí el Cordero de Dios que carga, que lleva el pecado del mundo. Y ahora dice el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Murió Cristo mi muerte? Ahora yo debo vivir su vida. La pregunta es, ¿pero debo vivirla con altura? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Fue alto el precio que Dios pagó para mi salvación? ¿Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dispuestos a venir a mi vida para transformarla a imagen y semejanza de Jesús? ¿Puede Dios hacerlo? ¿Quién es responsable de la muerte de Jesús?
Si a usted le gusta salirse del problema, va a señalar a todo el mundo. Pero ¿no le parece mejor pensar que algo tuvimos que ver en la muerte de Jesús? Cuando era un adolescente, apenas, leyendo un libro que se llama El deseado de todas las gentes, descubrí que en cierto modo yo tuve algo que ver. Y siendo apenas un muchacho, le dije al Señor, pienso que lo mejor que puedo hacer para resolver este asunto es entregarle mi vida y mi corazón. Cuando tenía 19 años, 30 de junio 1979, un sábado, 5:30 de la tarde, iglesia de Gascue, Pastor Abraham Hidalgo, me bautizaron. Y desde ese día le he dedicado mi vida a Dios. Sí, yo también tuve que ver con la muerte de Cristo Jesús, pero también tuve que ver con su resurrección y también tendré que ver con su segunda venida. Digo, alabado sea el nombre de Dios. Ya no es tiempo de lamentarse, ahora es tiempo de actuar. ¿No le parece que necesitamos entregarnos al Señor? ¿Cuándo? Ya, eso es ya, eso es ya. Estaba en estos días en un país bien lejos, y estaba comiendo, estamos en un campamento, en un lugar precioso, allá hay un lago que tiene 251 kilómetros, y se me para una señora adelante con el pelo largo, una damita, tal vez me está mirando la doña esta, con el pelo por acá, bien largo, y me mira así con unos ojos profundos, me dice, yo quiero hablar con usted. Digo, ¿cómo no? Digo, hablemos. Dice, no, te está comiendo. Ah, ¿usted quiere que yo termine de comer? Sí, pues aguántese y siéntese, termine de comer, hablemos. Me dice, yo tengo casi 2 años viniendo a la iglesia y no me he querido bautizar. Digo, ¿por qué no? Porque me atacan mucho. Y como si me atacan, no lo hago. Le digo, mire querida, el demonio le está engañando que no lo haga. Jesús dijo claro, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Llévese de esa gente que la están atacando y siga haciendo esa mala crianza que usted tiene. Y empezó a reírse. Es cosa linda, mamá. Entonces tomé la Biblia y empecé a explicarle con la Biblia que tiene que hacerlo. Y se sonríe. Dice, qué pena porque yo me voy mañana. Y el bautismo es el sábado. Digo, eso no es problema. ¿Quién le dijo a usted que eso es ningún problema? Ahí está el agua. Y aquí está el pastor, eso se resuelve de una vez. Y me dice ella, no, que yo me voy temprano. Digo, pues lo hacemos temprano. Eso no es ningún problema. Y entonces se ríe. Le digo, así que, mire a ver, teníamos culto en la mañana y teníamos culto en la tarde. Así que el día siguiente por la mañana veo que viene la doña. Y viene y me dice, tomé la decisión de bautizarme. Digo, espérese que aquí yo no soy ningún jefe, aquí yo solamente soy un invitado. Vamos a hablar con el pastor. Hablamos con el pastor dijo, ¿cómo no? Nosotros la conocemos, va a la iglesia tal. 2 años en la iglesia esa mujer. Y entonces se reunieron los pastores, tomaron su decisión y viene ella con una sonrisa. Le digo, oiga, usted me dice si quiere nos metemos ahora mismo al lago. Y dice ella, no, ya hablé con mi hijo. ¿Sabe qué cosa linda ocurrió? Que en esa ocasión se bautizaron 3 personas. Y el sábado se bautizaron 7 personas. Para ellos era una fiesta escandalosa. Y yo dije, wow, hasta por aquí el Espíritu está cambiando y transformando gente. Si usted sabe que tiene que dar su paso y hacer su decisión, déjese de cuenta, hágalo, pero hágalo esta semana. Usted no puede contar con el día de mañana. Bástale al día su propio afán. ¿Le parece bien si aterrizamos ahora? ¿Le parece bien? Yo quiero hacerle una sola pregunta y quiero hacérsela de todo mi corazón. ¿Verdad que para ir al cielo hay que ponerlo todo en las manos del Señor? Pero ¿no le parece a ustedes que Dios lo puso todo para darnos esa salvación? ¿Merece Dios que le respondamos con amor al amor que ha tenido para nosotros? ¿Sí o no? Una cosa me gusta de Dios, es que no anda con sentimentalismo. A mí no me gusta el sentimentalismo, a mí me gustan las cosas claras. Y yo le pregunto, ¿vino Jesús o no vino? ¿Vino o no vino? ¿Vivió una vida limpia y perfecta? ¿La vivió o no la vivió? Sin pecado. ¿Murió en la cruz siendo inocente o no murió?
Así que Dios pagó legalmente el problema de mi pecado y de tu pecado. Y ahora esa justicia perfecta de Cristo te la ofrece a ti. Y al ser bautizado, somos bautizados en su muerte. Hay un detalle profundo y hermoso en el libro de Romanos capítulo número 6. Hay algo que tenemos que grabar por ahí, que tiene que ver con el bautismo, ya vergaremos con eso. Mi pregunta, ¿fue perfecto el sacrificio de Jesús? ¿Fue perfecta la vida de Jesús? ¿Podemos confiar que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Entonces mi pregunta es esta, ¿estás listo para entregarte al Señor? Ponte en pie conmigo entonces. Cada mañana, cada día, deberíamos renovar nuestro voto de consagración. Y como decía anoche, si usted está haciendo planes de entregarse al Señor a través del santo bautismo, le recomiendo que hable con los pastores. Aquí está. ¿Puede pasar conmigo, Pastor Pérez? ¿Puede pasar conmigo, Miriam, por favor? El Pastor Valio, ustedes saben que no está con nosotros. Oremos por él. Venga aquí arriba conmigo, Pastor. ¿Está aquí la secretaria de la iglesia de la 10? ¿O el primer anciano? ¿Está la secretaria aquí? ¿Está el primer anciano? Venga, primer anciano. ¿Hay alguna otra iglesia hispana por aquí cerca? Shalom, ¿está aquí el líder de la iglesia de Shalom? ¿Está aquí? Adelante. Mientras Amy pasa, vamos a pedir, por favor, adelante. Aquí hay representantes de las 4 iglesias hispanas del área que están envueltas en esta experiencia. Si usted ha ido a alguna de esas iglesias, o si usted no ha ido a ninguna y ha estado estudiando la Biblia, tomando estudios bíblicos, diríjase a uno de ellos y haga planes para que su nombre esté pronto en el libro de la Biblia, a través del santo bautismo. ¿Ya lo vieron bien? Hoy me llenó de gozo una madre y su hija, que la trajeron, están listas para bautizarse. Así que la mandé allá a hablar con la secretaria de su iglesia para que registren ese nombre, y así queremos haciendo la lista con tiempo para tener bautismo como Dios manda. ¿Están de acuerdo con eso? Bien, dejemos que Amy nos cante, y por favor, si usted tiene alguna persona que sabe que está en el Valle de la Decisión, mientras Amy cante, levante su mano para que Dios toque a esa persona que usted tiene. ¿Me entiende, por favor? Anoche pasó un lindo grupo al frente de personas que saben que tienen que ser bautizadas. ¿Hay alguien aquí hoy que no pasó anoche? ¿Alguna persona que no pasó anoche al llamado al bautismo? Si usted no estuvo anoche o no pasó, aquí están estas 4 bellezas a las que usted puede acercarse para decirle: yo quiero ser bautizado o bautizado. Dejemos que Amy cante, oremos a nuestro Dios y pongamos en las manos del Señor cada uno de esos candidatos. Adelante, Amy. Cámbiame, Espíritu Santo, lléname, purifícame con la sangre de Jesús. Quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos. Quiero que hagas en mi vida tu voluntad. Ven, Espíritu Santo, ven, controla mi vida. Ven, Espíritu Santo, llena mi alma de ti. Cámbiame, Espíritu Santo, lléname, purifícame con la sangre de Jesús. Quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos. Quiero que hagas en mi vida tu voluntad.
llena mi alma. Llena mi alma de ti. Una vez más. Llena mi alma de ti. Cuando estudiamos la Biblia, descubrimos que a pesar de los problemas y las dificultades, el Señor Jesús se mantuvo firme, sin dar un paso atrás, hasta lograr el propósito para el cual vino a la tierra. El apóstol Pablo dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 27 al 30, lo siguiente. Hechos, capítulo número 13, versículo 27 al 30. Mire cómo el apóstol Pablo habla de estos que dieron muerte a Jesús. Dice el versículo 27, Hechos capítulo 13, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Alabado es el nombre de Dios. En esta semana debemos orar, debemos clamar a Dios por las almas que están en el valle de la decisión y unirnos para que el Santo Espíritu rompa esas cadenas y esta semana sea una semana de gloria y victoria y muchas almas se entreguen al Señor. Algunos están reconciliándose con Dios porque se habían alejado, otros se han preparado para ser bautizados y al final de la semana tendremos una maravillosa experiencia. Si usted tiene el anhelo de unirse al equipo del Señor, levante la mano. Y unidos, hermanos y amigos, proclamemos esta verdad santa. Querido Padre Celestial, gracias por Cristo Jesús. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias por su obra mediadora. Gracias, Señor, por su pronto regreso. Padre, gracias por el ministerio del Espíritu Santo. Gracias por el trabajo que estas iglesias han hecho en este lugar y gracias por las almas que están en el valle de la decisión. Padre querido, que en esta semana sean rotas todas las cadenas y cada uno de ellos y ellas se entreguen a Cristo Jesús a través del santo bautismo. Dios es nuestro anhelo y oración y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.